Hola, hola. Vamos con el capítulo 11. Estaba en una mazmorra clavando a alguien a un grueso tablón de madera cuando sonó el teléfono. Abrí los ojos, me incorporé en la cama y oí los pasos de mi madre, que iba a buscar el móvil. Eran las 5 de la mañana y llevaba dormido casi 2 horas. ¿Sí? Contestó. No la oía bien, pero solamente había una razón plausible para que la llamaran a esa hora. El forense traía el cadáver y necesitaba que el trabajo se hiciera con urgencia. Seguramente se lo iban a enviar a la familia por avión aquella misma tarde. Me levanté de la cama y me puse una camisa. Adiós. Oí el chasquido del móvil cuando mi madre lo cerró y el crujido de las tablas del suelo cuando empezó a caminar. Los débiles pasos me indicaron que se dirigía hacia el recibidor, aunque un momento después abrió la puerta de mi cuarto. Despierta, John. Oh, ¿es que no duermes nunca? ¿Era Ron? Pregunté mientras me ponía los calcetines. Sí, van a traerla... ¿Cómo lo haces? Pues soy un genio. Si tienen tanta prisa, a lo mejor deberías llamar a Margaret. Me miró un momento y abrió el móvil. Come algo ya, dijo de camino a su habitación, y deja de saberlo todo. Antes de que pasara media hora, Ron apareció en la furgoneta forense acompañado de un par de policías. Yo me quedé arriba y miré desde la ventana mientras ellos hablaban con mi madre junto a la puerta de atrás y entraban el cadáver a la funeraria. Margaret llegó y aparcó justo cuando la furgoneta se marchaba, así que fuimos todos juntos a ponernos las mascarillas y los delantales. Mi madre hojeaba la documentación. El informe no menciona que le falte ningún órgano, dijo. Después de una mala experiencia el otoño anterior, habíamos aprendido a comprobarlo antes de empezar. Han realizado autopsia completa. Han metido los órganos en una bolsa y la han cosido. Dejó los papeles sobre el mostrador. Odio estos casos. Me pido el embalsamamiento de las cavidades, dijo Margaret al tiempo que abría la puerta. El embalsamamiento de las cavidades implicaba utilizar el trocar para aspirar toda la porquería de los órganos y reemplazarlos por fluido de embalsamamiento. En el caso de una autopsia como aquella, en la que se habían extraído los órganos, Margaret podía ponerse a un lado y hacer su tarea tranquilamente, mientras mi madre y yo hacíamos el embalsamamiento arterial en el cuerpo. Lo malo era que hacerlo en un cadáver sin órganos era como intentar contener agua con un colador. Tenía demasiados agujeros y perdía fluido por todas partes. Íbamos a tener que hacerlo en 4 secciones diferentes, puede que en más. El cadáver estaba tendido sobre la mesa de metal, inmóvil dentro de la bolsa en que lo habían transportado. Me lavé las manos a prisa y me puse un par de guantes de látex. Después, bajé la cremallera de la bolsa. El forense la había envuelto en toallas por una cuestión de pudor y también para absorber la sangre que saliera durante el tránsito. Aunque, llegado a aquel punto, tampoco le quedaba demasiada. El cadáver estaba blanco y vacío, como si se tratase de una muñeca. «Cógele la cabeza», dijo mi madre al tiempo que ponía una mano bajo la zona lumbar y otra debajo de las piernas. Yo sujeté la cabeza y los hombros y a la de 3 levantamos el cuerpo mientras Margaret tiraba de la bolsa para sacarla de debajo. Volvimos a colocar el cuerpo sobre la mesa y mi madre empezó a retirar las toallas. «Cierra los ojos». Obedecí y esperé pacientemente mientras guardaba las toallas del transporte en un contenedor para residuos de riesgo biológico y le colocaba unas nuevas sobre el pecho y las caderas. Mantuve los ojos cerrados hasta que dijo, «Listo». El pecho del cadáver tenía un corte en forma de Y. 2 incisiones desde el hombro hasta el esternón y otra más larga desde allí hasta el pubis. Habían cosido la parte superior, pero la inferior seguía abierta y de dentro sobresalía una bolsa naranja. Margaret abrió el abdomen con cuidado y extrajo la pesada bolsa, que dejó sobre un carro de metal y luego llevó hasta el mostrador lateral donde estaba el trocar.
Mi madre me acababa de dar un trapo caliente y un bote de desinfectante, y nos pusimos a limpiar el cadáver por fuera. Embalsamar era una actividad que normalmente me relajaba, pero en aquel caso había pequeños detalles que no me dejaban de llamar la atención y que me impedían estar tranquilo. Primero, las muñecas, que ya no estaban rojas porque quedaba muy poca sangre en los tejidos. De todos modos, la piel estaba claramente desgastada y hecha jirones. Llevaban atadas mucho tiempo, con unas ligaduras bastante apretadas. Había partes de la piel que habían desaparecido por completo para dejar al descubierto el músculo. Imaginé el cuerpo con vida, una mujer vivita y coleando que intentaba liberarse con total desesperación. Se retorcía y giraba y se resistía al dolor de las cuerdas que le rascaban y arrancaban la piel. Imposible escapar. Rememoré el lago, tranquilo y desierto, para alejar las imágenes de aquella lucha. Solamente estoy limpiando, ni más ni menos. Ahora voy a poner un poco más de producto aquí y voy a frotar suavemente. Todo está tranquilo, no pasa nada. Pensamiento de John. La mayor parte de la piel estaba lisa, pero aquí y allá tenía marcas de cortes, costras y ampollas. Con el cuerpo ya limpio, se observaban muchas más máculas de las que había visto en el lago. Estas salpicaban el cuerpo como confeti, horripilantes y hechas al azar. ¿Qué podía haberlas causado? Era obvio que las ampollas eran quemaduras, zonas donde la piel había formado burbujas y se había hinchado como si fuera un perrito caliente en el grill. Toqué una suavemente, palpé los bultos y depresiones. El centro de la ampolla era rugoso, como una especie de callo, como si hubiera recibido más calor que el resto. Alguien la había tocado con algo, le había causado quemaduras de forma intencionada una y otra vez en diferentes lugares del cuerpo. Alguien la había torturado. Los cortes y rasguños que antes me habían parecido tan extraños adquirieron sentido. No se había arañado corriendo por el bosque ni al caer entre la maleza intentando escapar, sino que la habían apuñalado y cortado deliberadamente un montón de veces. Por las costras que cubrían algunas de las heridas, quedaba claro que llevaba ocurriendo desde hacía bastante tiempo, así que busqué con más atención para ver si encontraba cicatrices. Encontré varias, blancas y finas, repartidas por toda la piel. ¿Cómo se habían producido aquellas laceraciones tan pequeñas? Con una cuchilla, el tajo sería más largo, a menos que se utilizase con mucha destreza. Sin embargo, estas heridas eran diminutas, prácticamente punzadas. Dejé el bote de desinfectante y examiné una de las más recientes con mucha atención, separando los extremos con los dedos. No era profunda. Miré otra, un agujero minúsculo en el muslo, pero esta vez era profunda, larga y estrecha, como el que hace un clavo. De pronto me vino a la cabeza la imagen del sueño y los gritos de una mujer, e imaginé qué utilizaría yo para causar aquel tipo de heridas. Un clavo por aquí, un destornillador por allá, unas tijeras en algún otro sitio. Aquello parecía caótico, aunque también había un patrón. Una mente que guiaba el procedimiento y probaba diferentes herramientas para ver el resultado de cada una. ¿Qué reacción provocaban? Un clavo en el muslo. ¿Causaba el mismo chillido que uno en el hombro? ¿Y un clavo en el abdomen? ¿Cuál temían más las víctimas la segunda vez que lo hacías? ¿Una herida que atravesara músculos, órganos o huesos? ¿John? Levanté la vista. Mi madre me estaba mirando. ¿Eh? ¿Estás bien? Se me hacía difícil leer su expresión con la mascarilla de por medio, pero tenía los ojos apagados y entrecerrados, y la piel de su alrededor estaba arrugada. Estaba preocupada. Sí, dije. Cogí el desinfectante y me puse a trabajar. Es que estoy cansado. Acabas de despertarte. Aún no me he despejado del todo. Estoy un poco groggy, no te preocupes. Vale, dijo mi madre y volvió a ocuparse del cabello.
Lo que pasa es que en realidad no estaba bien. Estaba imaginando que hacía todo lo que veía. Fantaseaba con infligir las mismas heridas del cadáver. No se trataba de una serena muerte de una señora mayor que había fallecido mientras dormía, sino una muerte brutal y violenta, una serie de torturas y humillaciones deshumanizadoras. Lejos de apaciguar al señor monstruo, esto lo excitaba como un tiburón que huele sangre en el agua, un tigre que huele carne fresca. En ese momento, yo era un asesino detectando una víctima. No el cadáver en sí, sino aquella cosa que lo había dejado sin vida. Era un asesino de asesinos, y si había llegado uno nuevo al pueblo, eso significaba que había llegado la hora de volver a matar. Dejé el bote de desinfectante con más fuerza de la que pretendía y fui al baño. No podía quedarme allí más tiempo. Me arranqué los guantes, los tiré a la basura, abrí el grifo y di unos buenos sorbos de agua fría con la mano. Tragué, me sequé la boca con la manga e hice una pausa. Un momento después volví a beber. No me iba a permitir pensar aquellas cosas. No soy un asesino, pensé. El asesino es el señor monstruo y yo soy quien le para los pies. Estaba asustado, y sin embargo tenía que volver a la sala. Debía averiguar todo lo que pudiera sobre el cadáver, porque así sabría más sobre la persona que le había quitado la vida. Pero, ¿por qué necesitaba averiguarlo? Recordé las palabras de Foreman. No eres un policía ni investigador. En realidad, no necesitaba estudiar el cuerpo, podía pasar de él. Volví a la sala de embalsamamiento sin pensar, como si mis pies se movieran por su cuenta. Me di media vuelta para volver a salir, pero en lugar de eso, saqué otro par de guantes de la caja que había sobre el mostrador. ¿Todo bien?, preguntó mi madre. Todo bien, respondí. Regresé junto a la mesa, cogí el trapo y lo utilicé como excusa para fijarme mejor en los cortes de los brazos. La parte de arriba ya está, dijo mi madre. Ayúdame a incorporarla para que podamos hacer la espalda. Yo la tomé por un hombro, mi madre del otro, y estiramos. El rigor mortis ya había desaparecido y el cuerpo se movió sin dificultad. ¡Ostras! Mi madre se quedó inmóvil. El cuerpo no estaba incorporado del todo, pero era ligero y estaba vacío, y sujetarlo así era fácil. Me fijé en la mano de mi madre y vi que estaba presionando la piel de la espalda, la cual se movía de manera extraña. «Tiene gas». Margaret se volvió hacia mi madre y la miró con preocupación. «¿En serio?» «Míralo», dijo mi madre y volvió a mover la mano. Miré más de cerca y lo vi. La piel se movía con libertad por encima del músculo, como si no estuvieran unidos. Mal asunto. «Le resbala la piel», dijo mi madre. «Los desinfectantes de la autopsia habrán escondido el olor». Se acercó a la espalda, la olió, se apartó la mascarilla y volvió a inspirar. Se apartó rápidamente, asqueada. «¡Qué horror! Vuelve a tumbarla, John». Colocamos el cadáver con la cabeza a 1000 por hora. La infección que causa el gas en los tejidos es la peor pesadilla de un embalsamador. Una bacteria muy infecciosa que se desarrolla en los tejidos muertos y suelta un gas nocivo dentro del cuerpo. Normalmente el olor es la manera más fácil de identificarla, pero a veces, como en este caso, queda tapado por los productos químicos y la única forma de identificarlo es la piel resbaladiza que mi madre había encontrado en la espalda, donde las burbujas de gas habían separado la piel del músculo. El gas ya era malo, porque el hedor pronto se haría tan fétido que sería imposible de disimular, y eso no nos haría quedar muy bien cuando se celebrara el velorio. Pero incluso peor que el gas era la bacteria que provocaba la infección. Una vez entraba en contacto con tu espacio de trabajo, cabía la posibilidad de que ya no pudieses deshacerte de ella. Si no actuábamos con extrema rapidez, todos los cuerpos que embalsamásemos en un futuro iban a contraer la bacteria de las herramientas y de la mesa. Podía ser el fin del negocio. «No os mováis, pensad», dijo mi madre.
¿Qué hemos tocado? Guantes de látex, dijo Margaret. Un bisturí para abrir la bolsa de residuos de riesgo, el trocar. ¿Solo uno? Ya estaba conectado al tubo de aspiración. Ni siquiera he abierto el cajón donde estaba el resto. Yo he tocado el bote de desinfectante, 3 trapos, el peine y el champú, dijo mi madre. John ha tocado el bote y un trapo. Y el pomo de la puerta. Dije. Y el de la puerta del baño. ¿Antes de quitarte los guantes? Sí. John, dijo irritada. Bueno, ¿algo más? El carro, continuó Margaret. También deberíamos desinfectar los mostradores por si acaso. Y la mesa, obviamente, dijo mi madre. Vamos a designar una zona de infección junto a Margaret. Allí pondremos todas las herramientas que hayamos utilizado. El resto las mantendremos limpias y cuando acabemos de embalsamar limpiaremos la sala hasta que brille como una patena. Y hay que llamar a la policía, dije. Mi madre y Margaret me miraron sorprendidas. ¿Por qué? Podría ser revelante para la investigación. ¿No crees que ya lo deben de saber? Han estado estudiando el cuerpo durante 4 días. ¿Lo ponía en el informe? Repliqué. Mi madre pensó y miró a Margaret. Tienes razón. Si Ron lo hubiese sabido, nos lo habría dicho. Es posible que las bacterias no se hubiesen desarrollado aún. Además, tendrá que desinfectar todo su laboratorio, dijo Margaret. No servirá de nada tenerlo todo limpio si todos los restos que nos envía están infectados. Miró hacia arriba con un gesto de incredulidad. Estoy por ir a limpiárselo yo misma. No me fío de que Ron vaya a hacerlo bien. Mi madre se quitó los guantes, los tiró a la basura y se lavó las manos con agua caliente y jabón. Cerró el grifo, se quedó un momento pensando, lo volvió a abrir y lavó también los grifos y el dispensador de jabón. Cuando le pareció que todo estaba limpio, me hizo una señal para que abriese la puerta para no tener que tocar nada más, y salió a la oficina a hacer una llamada. Muy bien pensado, John, dijo Margaret. Si no saben lo del gas, puede que una de las heridas sea mucho más antigua de lo que creen. Esto se te da muy bien. Se volvió hacia el montón de órganos y yo me ocupé del cuerpo. El gas que se podía formar en los tejidos era típico sobre todo en las escaras, de las más grandes y desagradables que les salían a los pacientes de los hospitales o a la gente muy mayor que no se movía de la cama durante semanas o meses. Otra posible fuente de la bacteria era la gangrena y normalmente aparecía en el mismo tipo de casos. Era posible que el cadáver hubiese desarrollado el gas al haber estado metido en algún sitio durante meses sin posibilidad de moverse, pero no había nada que hiciera pensar que eso fuese posible. Además, todas esas causas le habrían provocado también enormes heridas externas. Sin embargo, la mayoría de ellas eran pequeñas y cualquier señal clara de infección la habían limpiado durante la autopsia. Había otra manera de coger las bacterias adecuadas sin necesidad de una gran herida. Coloqué las manos debajo de los hombros y levanté el cuerpo. Sentí la piel deslizarse libremente bajo la presión de los dedos. Tenía la espalda cubierta de cortes, pinchazos y quemaduras, igual que el resto del cuerpo. Pero algunas, tal y como yo había visto antes, eran más grandes, menos uniformes. El forense había limpiado el cadáver tan bien que no había infección visible, aunque, si sabías lo que buscabas, la forma de las laceraciones era suficiente. Una serie de lesiones similares al resto, pero de forma irregular y distorsionada, como si se hubieran estirado y deformado. Como una escara, pero más pequeña. Únicamente había un puñado de razones para que le ocurriese eso a una lesión normal, y solo una podía provocar el gas. De algún modo, ya fuera por accidente o deliberadamente, aquellas heridas habían sido infectadas con desechos humanos. Las observé más atentamente. Puede que hubiese estado retenida durante días en una celda donde no había retrete, o quizá el atacante le había introducido las heces manualmente en las heridas. En cualquier caso,
Aquella deshumanización tan cruel y devastadora me golpeó en la cara como un jarro de agua helada y me sumió de nuevo en el estado de pesadilla lúcida en el que me encontraba desde que habían empezado a trabajar con aquel cadáver. Estaba en la sala de embalsamamiento, pero también en algún sótano. Estaba con Janella Willis, el cadáver, pero también con Janella Willis, la víctima que lloraba y chillaba. No solo una vez, sino una decena, 100 veces, todas al mismo tiempo, diferentes realidades que se entrelazaban mientras aullaban alrededor de mí. Yo la apuñalaba, la quemaba, le rompía los huesos. A veces me reía y otras profería juramentos llenos de rabia. En algunas ocasiones me limitaba a estar allí, vacío de expresión y sentimiento. Parte de mi mente disfrutaba de la emoción, mientras otra procuraba analizar las posibilidades. Intenté acallar a ambas, desesperado como estaba por pensar en cualquier otra cosa, pero era demasiado, así que me centré en la parte analítica e intenté convertir aquello en algo útil con la esperanza de averiguar o descubrir alguna cosa mientras revivía la situación en mi cabeza. De pronto, me vi reproduciendo las mismas situaciones con Brooke, emocionado y asqueado al mismo tiempo por cada uno de los gritos. ¡No! Pensamiento de John. Me negué a caer en aquel pozo. Tenía los ojos abiertos, pero oscuros sueños me nublaban la vista y se fusionaban con la realidad que me rodeaba. La mujer sobre la mesa era Brooke y tenía el abdomen abierto. ¡No, Brooke, no! Intenté de nuevo deshacerme de aquellos pensamientos, pero seguía siendo demasiado débil para ello. Lo máximo que podía hacer era darles la vuelta, convertirlos en algo menos intenso. Marcy. Marcy era físicamente hermosa, aunque para mí no significaba nada. Pensar en ella me resultaba más fácil de soportar. Fantasear con Brooke me parecía mal, era como una traición directa. Pero con Marcy, nada me unía a ella. No había traición posible. Me aferré a esa idea. La forma de Marcy y su color, su pelo marrón oscuro, y apareció sobre la mesa. Ya respiraba mejor. Habiendo recobrado parte del control de mi mente, me di cuenta de que estaba agarrándome a la mesa, sujetándome a ella. Necesitaba salir de allí. La puerta se abrió y entró mi madre suspirando. Apoyé la otra mano sobre la mesa y di un paso hacia la puerta. Puedo hacerlo, pensé. Voy a salir de una situación negativa. Apenas puedo controlar mis propios pensamientos, pero aún sigo al mando de mis acciones. Mi madre le dijo algo a Margaret, alguna cosa sobre Ron y el teléfono. No les hice caso. Tenía que salir de allí. Un paso más. Estaba a punto de conseguirlo. Entonces se abrió la puerta otra vez y allí estaba Lauren, con la cara moratada y los ojos hinchados del golpe y llenos de lágrimas. ¿Qué ha pasado?, chilló mi madre. Lauren lloriqueaba como un gatito perdido en mitad de un gran bosque salvaje y mortífero. Sus palabras eran un amasijo desgarrador de terror y confusión. ¡Me ha pegado! Entonces el mundo se hizo añicos y el señor monstruo rugió tan fuerte que mi madre y Margaret y Lauren lo escucharon. Me miraron anodadadas y salí corriendo de allí. ¡Muerte! ¡Muerte! La confusión se convirtió en furia y esa necesidad tan enraizada de matar explotó y dio lugar a un torrente de emoción al rojo vivo. No pienso esperar más. Tiene que ser ahora. Me tambaleé por los pasillos hasta que conseguí encontrar la salida y respiré aire fresco como si me estuviera ahogando. ¡Mátalo! ¡Hazle chillar! ¡No! Todavía era muy pronto, pero el sol ya estaba saliendo y el pueblo estaba inmerso en una penumbra fantasmagórica. Me detuve para recobrar el equilibrio y, apoyándome contra la pared, fui hacia el coche. Puse el motor en marcha. Tenía que hacer algo. Hice rechinar las ruedas al salir y en mi cabeza Kurt respondió con un alarido de terror. En la esquina me obligué a girar en dirección contraria a su casa.
Estaba conduciendo de modo salvaje y errático, como si mis propias manos lucharan contra mí. No mataré. Entonces, ¿qué? Pisé el acelerador hasta el fondo y dejé que la emoción puramente animal de la velocidad despejara la neblina de mi cabeza. Cuando ésta desapareció, frené y contesté a mi pregunta. Fuego. Sentía que la necesidad hervía en mi interior, un nudo de tensión rabiosa que se agitaba y retorcía como si estuviera vivo. El fuego lo podía calmar, el fuego. Conduje como un loco hacia el viejo almacén y derrapé en la grava de afuera. Salí del coche, di un portazo y cuando el vehículo se bamboleó, disfruté de la fuerza del impacto. Allí no había nadie más, así que me dirigí al interior a toda prisa para buscar combustible. No tenía el bidón de gasolina, pero en el suelo estaban aún las latas de pintura con base de alcohol. Cogí una y tiré el contenido sobre el colchón y el montón de maderos que había construido la vez anterior. Cogí otra y la derramé entera. Rebotó contra la pared y cayó al suelo con un ruido sordo. El líquido inflamable salpicó todo el almacén. Pateé un barril con la intención de tumbarlo, pero se quedó de pie, así que le di otra patada y otra y otra, y mientras me resistía y resistía, noté un subidón de adrenalina hasta que por fin cedió y cayó. Entonces pensé en Kurt pegándole a Lauren y chillé de nuevo. El grito resonó alocadamente por todo el almacén, inarticulado e inhumano. Me hurgué en el bolsillo buscando una carterita de cerillas. Un pirómano siempre las lleva encima. Y saqué una con las manos temblorosas. Doblé la tapa de la carterita hacia atrás y raspé el fósforo contra la lija y el cartón con violencia. El fósforo chispeó con vida. La cerilla se encendió y con ella la carterita entera. Me estremecí al verla llamear. Se me aceleró la respiración y dejé caer la bola de fuego sobre el colchón empapado en combustible. El fuego se extendió al instante como una onda expansiva, como una llamarada de luz inicial que se debilitó a medida que el combustible inicial se consumía. El colchón no tardó en prender y ya no solo quemaba la pintura. Me acerqué. Era hermoso. El fuego se extendió a otras cosas. Los palés donde lo habían colocado, los tablones que había cerca, la pintura que había caído al suelo. Miré cómo se movía de un objeto a otro, a veces corriendo, a veces saltando, pero siempre avanzando y soltando carcajadas de dicha. ¿Estaba el gato allá adentro? No me importaba. Por mí como si se calcinaba. Me quedé hasta que ni siquiera yo estaba completamente seguro, regodeándome en la liberación. Eso era lo que necesitaba. Eso era poder. Con el fuego obedeciendo mis órdenes, yo era prácticamente un dios. Retrocedí lentamente, mirando las llamas bailar al otro lado de las ventanas. Cuando estaba en el quicio de la puerta, un movimiento brusco me llamó la atención y vi el gato blanco saliendo de su escondite rápido como un rayo y dirigiéndose hacia la puerta. Calculé bien y di un puntapié hacia el marco de la puerta justo cuando pasaba. Lo escuché bufar y maullar cuando la patada le empotró contra la pared. Lo cogí por la cola y tiré de él con furia. Lo estrellé contra la pared. Chilló de nuevo, desesperado, y lo hice girar sobre mi cabeza para golpearlo contra la pared al otro lado de la puerta. El crujido fue escalofriante. «¡Esto es lo que querías!», gritaba yo. «¡Esto es lo que querías!». Retrocedí y lo lancé hacia adelante, hacia las radiantes llamas de color naranja. Describió un arco en el aire y cayó con un ruido horrible sobre un montón de maderos. Lo escuché maullar una vez más, débil y desdichado, y entonces no pude soportar más el calor y me alejé del edificio. Fin del capítulo más escalofriante y explícito que he leído hasta ahora. El capítulo 11. Ok. Oye, John dejó todo lleno de bacterias por todos lados. Pobre mamá de John. Adiosito, nos vemos en el siguiente.